Marcelo Ramal, a quien saludamos. Buen día, Ramal. Andrés Batistela y todo el equipo los saluda, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Nuevamente en esta semana, Ramal, el gobierno se enfrenta a un escollo que tiene que superar mensualmente y que es el mega vencimiento de Levax. Se habla de unos 530.000 millones de pesos para mañana martes. ¿Qué es lo que hay que esperar para mañana en su visión, Ramal? Bueno, primero hay que ver algunos antecedentes importantes, porque el gobierno hizo un intento de reemplazo de una parte de estas letras del Banco Central como instrumento de deuda por letras emitidas por el Tesoro, las LETES. Esto ocurrió hace aproximadamente una semana, y ese intento fracasó. Es decir, los que vendieron Levax y compraron estas letras o las cambiaron por estas letras del Tesoro, fue una parte mínima de quienes tenían los títulos del Banco Central. Con lo cual, digamos, el vencimiento de mañana viene precedido por este fracaso. Lo que uno tiene que esperar, ¿no es cierto?, en relación al día de mañana, es que, digamos, una parte probablemente el gobierno logre renovar. Sí. Una parte de estas letras, principalmente, ¿no es cierto?, la que tienen los bancos, claro, al precio de pagar una tasa de interés exorbitante y probablemente superior al 47% que rigió el vencimiento anterior. Eso es seguir alimentando la bola de nieve y patearla una vez más para adelante, sería. Exactamente. Es decir, alimentar una bola de nieve, postergar una crisis definitiva en este punto hacia adelante, al precio de infartar al conjunto de la economía nacional. Porque naturalmente estos niveles de intereses luego se trasladan a toda la cadena de crédito, y esto está colocando la cesación de pagos en el orden de todas las transacciones económicas, porque luego tenemos que ver lo que ocurre con los intereses relacionados con créditos personales, tarjetas de crédito, descubiertos, etcétera. Luego, para la parte que no se renueve, sí, el gobierno seguramente va a intentar volver a ofrecer otros instrumentos de crédito, letras con estas opciones de ofrecer el rendimiento en dólares para el caso en que la situación económica se desmadre definitivamente, o rendimientos en pesos con intereses usurarios. Como lo que fueron no sé si fue la última o la penúltima que largaron, claro, los botes. Efectivamente. Entonces, con eso va a tratar de contener una nueva corrida cambiaria. Lo que vamos a tener mañana es evidentemente otro episodio de una crisis que ya ha entrado, digamos, en los términos de una cuenta regresiva. Sí, el viernes conocimos, Ramal, algunos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, algo que un poco charlamos o que ya preveíamos, por lo menos. No sé qué impresión le quedó de esto que surgió. Bueno, yo creo que hay dos cosas de este texto. Una no sorprende o es previsible, que tiene que ver con las exigencias de ajuste. Por ejemplo, que los salarios de maestros, trabajadores de la salud, estatales, no podrán superar un aumento nominal del 8% el año que viene, a sabiendas que como están las cosas, la inflación difícilmente va a ser inferior al 20%. Sí. Es decir, que se está previendo una nueva caída del salario para el sector público durante el año que viene, sumada a la que ya tenemos este año, que va a ser no menos del 15%. Ustedes se dan cuenta que a los trabajadores del Estado se les está rebanando la cuarta parte de su poder adquisitivo en el curso de 2 años. Luego se
lo declara virtualmente en disponibilidad para vender activos y responder al pago de la deuda. El propio memorando, el propio texto, esta letra chica, señala que esos eran los fondos con los cuales se iban a responder a las demandas judiciales de aquellos que no cobraron la jubilación como correspondía. Esto ya anticipa que probablemente el gobierno recurra al viejo recurso de bicicletear las demandas de los jubilados, porque el Fondo Monetario le está indicando que utilice el dinero para responder a los compromisos de deuda. Ahora, ¿cuál es la parte que sí sorprende de este texto del Fondo Monetario? ¿Cuál? Bueno, después de todas estas recomendaciones, el FMI abre el paraguas sobre el futuro del propio plan que recomienda y dice que no existe ninguna garantía de que se puedan cumplir con los compromisos de deuda. Pone en duda la sustentabilidad de la deuda externa argentina y señala que países con similar nivel de deuda en dólares han terminado con crisis de deudas. Claro. Default. Es decir, que anticipa un default para Argentina, incluso con la aplicación de todo el plan que recomienda. Esto es extraordinario porque, después de semejante sacrificio, después de semejante masacre social, como la que plantea el Fondo Monetario, señala que es muy probable que esa terrible escalada contra trabajadores, contra jubilados, no tenga ningún futuro. Claro. ¿Cuál sería el sentido entonces? Si al final del camino está el default, ¿cuál es el sentido? Exactamente, el gobierno y el FMI nos quieren condenar a una catástrofe social sin ningún futuro. Claro. Simplemente para seguir cobrando ellos. Digo, claro, esto ya lo hemos vivido. Y realizar extraordinarios negocios en todo el periodo previo a la quiebra definitiva del país. Claro. Como es, por ejemplo, el quedarse con los activos del ANSES o la venta de tierras públicas, que también recomienda este memorando. Sí. Es decir, privatizar el suelo, avanzar en una línea de remate de tierras para negocios inmobiliarios, con el mismo propósito de cumplir con los compromisos de deuda que en último caso tampoco podríamos cumplir, según el propio Fondo Monetario. Claro. Me preocupa la parte también de continuar o profundizar el recorte en los subsidios a la energía, al transporte público. Usted seguramente está al tanto de lo que está sucediendo en Haití y los aumentos en los combustibles que derivaron en un estallido social con muertos. Lamentablemente me preocupa muchísimo ir hacia un escenario similar, Ramal. Bueno, efectivamente, ahí hay, otra recomendación clara de que siga el tarifazo, y su observación sobre América Latina me parece muy aguda, porque en las últimas semanas tuvimos efectivamente dos rebeliones populares. Una en Haití, la que usted menciona, por la cuestión de los tarifazos, y antes, y todavía perdurando, en Nicaragua, sí, donde su gobierno intentó aplicar una reforma previsional, también con características gravosas para los trabajadores. Entonces, creo que América Latina se levanta como un serio alerta respecto del rumbo de todo este plan de guerra contra los trabajadores y la respuesta que más temprano que tarde se va a desenvolver. Sí, en el caso de Haití, además, en el marco de un crédito justamente con el Fondo Monetario y las imposiciones del organismo. Sí. Claro, y también en Nicaragua, esta reforma previsional viene dictada por los organismos financieros internacionales. A ver, Ramal, no quiero hacer futurología, pero ¿en qué momento podríamos, y en el marco de lo que venimos transitando, llegar a ese tan temido default? Bueno, esto es difícil poder anticiparlo, pero yo creo que estamos viviendo, una señal muy clara en este sentido, que es la siguiente. La corrida
bajó y que el gobierno la contiene con un torniquete de intereses astronómicos para los propios especuladores. Bueno, esa corrida cambiaria viene fogoneada por los socios y beneficiarios del plan económico oficial. Sí. No son los pequeños ahorristas los que llevaron el dólar a 28 o casi 29 pesos, sino evidentemente los fondos de inversión y los propios especuladores que en estos 2 años desarrollaron en la Argentina la bicicleta financiera. Esto significa que quienes lucraron con todo este proceso ya no confían en él y se retiran del país. Claro. Ramal, como siempre le agradecemos por su tiempo y seguiremos seguramente esta conversación pronto. ¿Cómo no? Les mando un abrazo, adiós. Un abrazo.